solitario el ánimo que lo cruza, la noche que lo encobija, el lucero que lo alumbra. ¿Qué culpa tengo, señor? Bienvenidos a un nuevo encuentro en el marco de este ciclo documental virtual Literatura y Música, primera edición Cantata Criolla, en el cual nos acompaña el profesor Víctor Rago para hablar sobre métrica y otros temas en El Florentino y el Diablo de Alberto Arbelo Torrealba, el poema que sabemos inspiró al maestro Antonio Esteves para componer la Cantata Criolla. Me permito entonces presentar al profesor Víctor Rago, antropólogo de la Universidad Central de Venezuela, con diplomado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, España, doctor en Lingüística por la Universidad de la Sorbona en París. Cuenta con un postdoctorado del programa en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Además de su trabajo directivo en la Escuela de Antropología de esta casa de estudios, ha ejercido su labor docente en la Escuela de Letras y la Maestría de Lingüística, ambas adscritas a la Facultad de Humanidades de Educación, y lo es actualmente como asociado activo de la Escuela de Antropología, así como del Doctorado de Ciencias Sociales, donde dicta su seminario llamado Lenguaje y Poder. Ha hecho importantes contribuciones editoriales en el Boletín de Lingüística, revista de la Escuela de Antropología y del Instituto de Filología Andrés Bello de la UCB. Fue además presidente del órgano evaluador de la Convención de UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y miembro de este en varias ocasiones. Recibió el premio Francisco de Venancia a la trayectoria del investigador universitario en el área de Ciencias Sociales 2015-2016. Su línea de investigación abarca temas de lengua y cultura del llano. Con nosotros el profesor Víctor Rago. El veneno solitario el ánimo que lo cruza, la noche que lo encobija. Lo que propongo es que nos aproximemos al texto del poema florentino El que cantó con el diablo, del gran poeta Alberto Arbelo Torrealba, formulándonos un par de preguntas. La primera es esta: ¿el florentino es un poema popular? La respuesta es no. Florentino no es una obra perteneciente a la tradición popular de la poesía venezolana. Florentino es un poema culto, escrito por un poeta culto. La segunda pregunta, que yo creo que se deriva de lo afirmado precedentemente, ¿cómo goza ese texto de semejante grado de aceptación popular? ¿Por qué su recepción ha sido tan buena en todos los estratos de la población venezolana? Y quizás la respuesta a esa pregunta haya que buscarla en casos similares existentes en otras latitudes, en casos en los cuales presenciamos, como el nuestro con Florentino, que hay una enorme aceptación, que el gusto del público que recibe la obra se siente enteramente satisfecho con la propuesta estética que el texto porta y que ha sido la intención de su creador imprimirle. Ocurre no solo con obras literarias, sino también con obras musicales. No es difícil recordar algunas de ellas, pero en obsequio a la brevedad del tiempo vamos a tratar de responder nosotros de la siguiente manera. Esas obras que son asumidas por el pueblo llano, por las capas de la sociedad, de cualquier sociedad a la que denominamos el pueblo, es decir, esos sectores populares de la recepción, se identifican con algunos de los elementos que componen la obra y que han sido puestos allí deliberadamente por el poeta, precisamente para suscitar ese sentimiento de identificación. Lo que ocurre con obras de este tipo, en las que, como digo, están presentes elementos de origen popular y de factura popular que corresponden al vocabulario, a la fraseología y a otros aspectos de la cultura popular. Lo que ocurre con estos textos es que el público se apropia de ellos, y lo hacen porque precisamente se ha producido un reconocimiento en la propia obra de elementos de la vida popular. La apropiación que hace el pueblo de obras de este tipo da lugar a un sistema de referencias
que propone la propia obra, de acuerdo con los cuales las personas reconocen situaciones que son inherentes, pues, que son comunes en su vida, en su forma de vida y en su particular fondo cultural, e incluso que sirven para valorar situaciones, actitudes y comportamientos. Eso dicho de manera general, pero en el caso de una obra como Florentino y el Diablo hay que tener en cuenta también otro aspecto, que es el papel que el llano como configuración etnocultural del país ha jugado en la propia conformación, en el proceso histórico de constitución del Estado Nacional que llamamos Venezuela. No tenemos tiempo de detenernos demasiado aquí, pero parece razonable concluir que el éxito en cuanto a aceptación, a asimilación y a apropiación del florentino por la capa popular de la población guarda relación con el hecho de que el tema general de la obra nos remite al llano, porque el llano, como ya sabemos, ha tenido una intervención central en ese proceso de constitución nacional que se produjo a partir del momento en que Venezuela rompe el vínculo colonial con la metrópoli ibérica. Eso que hemos denominado apropiación de la obra literaria por el pueblo ha ocurrido no solamente con el florentino, sino que ha ocurrido, por ejemplo, también con Doña Bárbara, y que es también una obra que se centra en la temática llanera, y por lo cual podría incluso afirmarse que el florentino que cantó con el Diablo y Doña Bárbara constituyen dos representantes para el gusto promedio y para la sensibilidad promedio de los venezolanos. Son por antonomasia, diríamos, la novela y el poema nacionales. Ahora quisiera referirme a algunos de los elementos técnicos que Álvaro Torrealba pone en juego para la construcción de su texto. No vamos a hacer un análisis exhaustivo, sino que vamos a referirnos a unos pocos de esos recursos de que se vale el poeta para imprimirle ese singular tono que hace que la obra pueda tener todos los niveles de lectura y pueda insertarse de maneras diversas en los distintos componentes de la sociedad venezolana. Estamos refiriéndonos fundamentalmente a los sectores a los sectores propiamente populares, pero hay que decir que en el gusto general del venezolano, considerada la sociedad en su conjunto, el poema goza de un enorme y considerable aprecio. Esas técnicas corresponden a tres esferas. Una es la que se refiere al metro, es decir, a la cantidad silábica. Álvaro Torrealba ha optado por el octosílabo y es una elección deliberada y está en la base del gusto que suscita en el pueblo, porque ya sabemos que el octosílabo es el metro más popular. Fíjense ustedes que si comparáramos el grado de aceptación de que goza Florentino con el grado de aceptación de que disfruta otro gran poema de la lírica venezolana y que se refiere también a la temática llanera, pienso en La Silva Criolla de Francisco Lazo Martí. Vamos a notar una diferencia muy significativa en ese grado de aceptación. Florentino y el Diablo es un poema que verdaderamente forma parte del acervo popular, mientras que no es eso lo que ha ocurrido con la Silva Criolla de Lazo Martí. Y en parte eso puede guardar relación
con el hecho de que la silva, como la propia denominación del poema indica, está redactada en esa peculiar combinación de versos de 11 sílabas y de 7 sílabas que la hacen un texto mucho, mucho más pesado. Hay otras razones por las cuales la silva es un poema de difícil asimilación popular, pero quiero detenerme sobre todo en el aspecto de la cantidad silábica. En cambio, Arbeloto de Alba ha decidido utilizar el ágil, volandero y expresivo octosílabo que es propio tanto de la tradición culta como de la tradición popular, pero que es inmediatamente reconocible por el pueblo como un metro familiar. Hay que decir que a todo lo largo del poema, Arbeloto de Alba demuestra verdadera maestría en la construcción del verso octosilábico y se sirve de algunos de algunos recursos particulares para poner de manifiesto esa destreza con la cual elabora su verso. Por ejemplo, ya sabemos que en términos coloquiales un sombrero muy popular en el llano es el llamado pelueguala, ¿verdad? Bueno, pues Arvelo utiliza la expresión pelueguama cuando es eso lo que conviene a la extensión octosilábica del verso y emplea la forma no coloquial de la denominación del sombrero, que sería pelos de guama, sin la elisión de la D intervocálica de la preposición, ¿verdad? Cuando el octosilabismo exige la expresión plena y no la expresión contraída pelueguama. Y así por el estilo nos damos cuenta de que el poeta juega con las denominaciones propias del léxico popular llanero, eligiendo las formas que más convengan a la extensión del verso. Del mismo modo podemos decirlo con el adverbio adelante, que está en el poema con frecuencia utilizado en su forma sincopada, alante, porque es no solamente lo que le da tono popular al texto, sino también lo que conviene a la longitud octosilábica del verso. Otro elemento de técnica en la elaboración del texto es lo que vamos a denominar técnicamente anestrofismo. El anestrofismo es el fenómeno que consiste en que un texto, en lugar de estar constituido en bloques de versos, en bloques fijos, una determinada estructura de versos, consiste más bien en una larga serie de versos del mismo tipo, al modo de los viejos romances de la tradición castellana y de los modernos corridos de la tradición hispanoamericana y en particular de la tradición llanera. Así que Florentino y el Diablo es un poema anestrófico, es decir, no está estructurado, no está organizado en estrofas. Pudiéramos pensar que la parte del texto que se denomina la porfía, y que consiste en que cada uno de los dos protagonistas alternativamente dicen, ¿verdad?, su parte, la voz de cada uno de ellos interviene para decir la parte que les corresponde, pudiera pensarse que está organizada en forma estrófica, pero no es así, porque si suprimimos el título que encabeza cada uno de esos parlamentos y que no tiene otra función que indicar cuál es la voz que está en acción, ya la del Diablo, ya la de Florentino, el texto adopta su condición enteriza y recobra su aspecto de texto no estrófico. Y aquí vale la pena hacer una rápida observación sobre
hubo un fenómeno que hemos denominado movimiento binario. Es característico de los poemas con la forma del romance o del corrido, tanto en la tradición culta como en la tradición popular, y fundamentalmente en esta última, que el desenvolvimiento del texto se haga a partir de la estructura binaria de verso impar más verso par, que se van repitiendo como una célula fundamental a lo largo del texto. Lo hemos denominado movimiento binario. Si vemos, por ejemplo, la primera parte del texto que se llama el reto, vamos a poder reconocer fácilmente cómo el texto se va desplegando poco a poco, ¿verdad? Mediante la sucesión de pares de versos. Un verso impar, un verso par. Un verso impar, un verso par. Y de esa manera se estructura el texto en su conjunto. Pero Álvaro Torrealba introduce aquí una peculiaridad que altera ese ritmo impuesto por el movimiento binario, porque hace que en la sección denominada la porfía, cada parlamento, a partir del segundo, comience con la repetición del último verso del parlamento precedente. ¿Por qué lo hace Álvaro Torrealba? Nosotros pensamos que puede ser porque está evocando de alguna manera eso que en la tradición del contrapunteo llanero se denomina cantar coleado, que se repite precisamente en la última parte. En realidad, los dos últimos versos de lo que ha dicho el contendor, y así se toma en forma invertida esos dos últimos versos, y a continuación se desarrolla el texto que el que interviene en ese momento va a desarrollar. Pero esto tiene el efecto de que cambia la rima, como vamos a ver a continuación, porque la rima es el tercer elemento formal del que echa mano con la maestría ya observada Álvaro Torrealba. Los versos no estróficos y los textos no estróficos suelen estar asociados a un fenómeno que se denomina homorrimia, es decir, son versos que mantienen la misma rima a todo lo largo del texto. Especialmente visible es eso en los textos del tipo de los romances. Y Florentino y el Diablo es un largo romance, incluida la parte en la que hay dos voces que cantan alternativamente, la parte de la porfía. Pero aquí tenemos un fenómeno particular, porque Florentino es un texto tan largo, tiene más de 400 versos, que se haría muy monótono si conservara la misma rima. Esa rima es de tipo asonante, normalmente lo tradicional es que sea de tipo asonante. Pero hemos dicho, es decir, versos que riman solo los versos pares entre sí, los versos impares quedan sueltos, y la rima se produce. En la rima no intervienen las consonantes, sino solamente las vocales contadas a partir de la última acentuada. Bueno, Álvaro Torrealba utiliza no una sola rima en su poema, sino 8. Y de estas 8, varias son no asonantes, sino consonantes, es decir, rimas en las cuales a partir de la última vocal acentuada del verso intervienen también las consonantes, deben ser idénticas también. Nuestra hipótesis es que Álvaro lo hace para evitar la monotonía, pero también en ese esquema de mezclar elementos de la tradición popular con elementos cultos, que son los que le confieren o le imprimen su particular cariz a este poema. Bueno, yo creo que con esto podemos considerar que hemos hecho un breve repaso de cuáles son los medios técnicos de que se sirve Álvaro Torrealba para la construcción de su poema, y que están, creo yo, en la base de la explicación de que el texto haya sido tan hospitalariamente acogido por el gusto popular desde que hizo su aparición hasta hoy.
Muchas gracias. El veneno solitario, el ánimo que lo cruza, la noche que lo encobija.